Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Almudena García y yo soy responsable de reclutamiento, responsable de selección en una consultora headhunter muy especializada en la industria farmacéutica, ¿vale? Aquí en Madrid. Entonces, sí que es cierto que el otro día tratamos un primer módulo, por decirlo de alguna manera, de selección y costes, en el que para los que ya estuvisteis, bueno, pues conté un poquito lo que eran los diferentes procedimientos y lo que implicaba a nivel de cargos de cara a la empresa, bueno, pues la selección de este tipo de proveedores o de proveedores como nosotros. Y en esta, bueno, pues me voy a enfocarme en todo lo que es el reclutamiento 2.0, ¿vale? Evidentemente, al final, y lo comento ahora, el reclutamiento 2.0 es principalmente una acción muy práctica, ¿vale? Con lo cual voy a intentar explicarlo lo mejor posible a nivel quizás teórico. Sí que, bueno, pues al final he puesto a modo de ejemplo, voy a intentar explicar de manera muy práctica, aunque aquí no lo pueda mostrar porque, bueno, quizás no es el formato, ¿no? Pero cómo llevar a cabo este tipo de reclutamiento y cómo poder hacerlo, bueno, pues ya directamente desde nuestro trabajo o desde nuestra empresa o incluso desde nuestra casa, ¿vale? Entonces voy a intentar daros una visión práctica en la medida de lo posible, ¿vale? Empezamos. También si tenéis alguna duda, si queréis ir apuntándolas, alguna pregunta y al final de la sesión, al final del módulo, pues lo vamos compartiendo entre todos y vamos resolviendo lo que podamos. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos. De acuerdo. Lo primero de todo, definir, aunque bueno, ya comento que es quizás un poquito difícil de definir a nivel teórico, pero que es el reclutamiento 2.0, ¿no? Que ahora está muy de moda, además que se ven en todas partes, en las redes sociales, en LinkedIn, y parece un concepto, ¿no? Como muy vago. Al final, el reclutamiento 2.0, como veis ahí, constituye lo que es la evolución de la selección tradicional, bueno, pues a través de webs de empleo, las webs que todos conocemos, de distintos portales de empleo, pues a una búsqueda mucho más proactiva, mucho más, mucho más amplia a través de las distintas redes sociales, ¿vale? ¿Qué nos permite el buscar profesionales o el reclutar? Quizá la palabra de reclutar no sea tan exquisita, pero bueno, el buscar profesionales a través de las redes sociales nos permite acceder a muchísimos profesionales, a un abanico muy amplio de profesionales cuyos perfiles pueden ser interesantes para nosotros. Y esto al final es muy interesante no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Es decir, muchas veces desde selección o la selección ha estado enfocada a buscar profesionales cuando tenemos una vacante, ¿no? Bien si trabajamos en una empresa cliente o bien si trabajamos en una consultora, como es mi caso, nos contrata un cliente ante una determinada vacante y nosotros en ese momento iniciamos una búsqueda, ¿no? Este es un poco el concepto de selección tradicional. El concepto de reclutamiento 2.0 lo cambia todo, ¿no? Es decir, no solo buscamos a profesionales, no solo identificamos a profesionales que nos pueden servir y que pueden ser candidatos potenciales en un momento puntual, en un momento dado, ante una determinada vacante, sino que tenemos los ojos mucho más abiertos ante todo el abanico de gente y de profesionales buenos que hay que puedan ser interesantes para nuestra empresa, evidentemente, porque eso dependerá de nuestro sector y de a qué nos dediquemos, y estamos mucho más proactivos, hacemos una labor previa. No esperamos a que haya una vacante, sino que tenemos ese interés por conocer a todos los que podamos y en el momento que tengamos una vacante, pues evidentemente ya contar con ellos. Evidentemente también el concepto de reclutamiento 2.0, como todos sabéis, y veis ahí, pues está inevitablemente asociado al networking, ¿no? Al logro y al mantenimiento de redes amplias de contactos. Y supone, como también veis ahí, pues una búsqueda por parte del reclutador, por parte de la empresa, por parte del consultor de recursos humanos, pues muchísimo más proactiva, muchísimo más directa y muchísimo más dinámica. Es decir, es muchísimo más
complejo que publicar una oferta de empleo y esperar a recibir candidaturas, ¿no? Es una labor diaria, del día a día, que ahora iremos viendo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del reclutamiento 2.0? Tiene muchísimas, ¿vale? Yo he intentado, al final ahí he puesto muchísima información porque como se indicaba, es muy difícil de definir a nivel teórico, es complicado, ¿no?, de estructurar sin perder datos, entonces he puesto mucha información, pero bueno, tiene muchísimas, ¿no? Para empezar, yo creo que es algo muy, muy interesante y que quizás muchas veces obviamos, ¿no?, los que nos dedicamos a la selección y a recursos humanos. El reclutamiento 2.0, la búsqueda de candidatos en las redes sociales, nos permite acceder a profesionales que no se encuentran necesariamente en búsqueda activa, ¿vale? Es decir, cuando tú publicas una oferta de empleo, tú tienes como comentábamos, una necesidad, una oferta en tu empresa, en tu consultora, tienes que buscar a un determinado profesional. Si publicas una oferta, solo accedes a aquellos profesionales que se entrecorta mucho. Vaya. Bueno, espero que me oigáis bien porque parece que... A ver ahora. ¿Me oís mejor? ¿Me oís mejor? Vale, voy a acercar esto. ¿Mejor así? Vale, vale. Si tenéis cualquier problema me lo vais diciendo, que yo estoy atenta. Como decía, cuando publicamos una oferta de empleo, yo no suelo trabajar publicando ofertas de empleo, pero bueno, todos sabemos un poquito lo que es. Al final, accedemos a los profesionales que se han inscrito en esa oferta de empleo. Es decir, profesionales que están en búsqueda activa, evidentemente, porque si no, no te inscribes en una oferta de empleo, que han visto esa oferta de empleo y que se han molestado, ¿no?, en inscribir su currículum. Como bien todos saben, como también sabéis todos, y más los que os dedicáis a esto, el porcentaje de personas que se inscriben en una oferta de empleo, y más hoy en día, estando las cosas desgraciadamente como están, hay un alto porcentaje de gente que no cumple el perfil, que verdaderamente, bueno, pues no es la opción para ese determinado búsqueda. Con lo cual, realmente la visión que nos da del mundo de profesionales, del mundo de candidaturas que tenemos para esa vacante es muy limitada. No es una manera global, no es una manera completa de hacer una buena selección, ¿vale? ¿Qué permite el reclutamiento 2.0? Pues lo primero de todo es que nos permite acceder a todos aquellos perfiles que sean interesantes para nuestra compañía. Es decir, no solo aquellos que se inscriban proactivamente en una oferta de empleo porque la ven, sino a todos ellos que a lo mejor, aunque no estén buscando activamente, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? A mí, por ejemplo, sí que me ha pasado, aunque no estés buscando activamente, te llaman, te cuentan un proyecto, te inciden en distintos aspectos motivacionales que tú tienes, mejoran tus condiciones, tu calidad de vida, tus responsabilidades, tu trabajo a nivel personal y te animan, ¿vale? Entonces, eso sí nos permite hacer una visión mucho más amplia, ¿no? Con lo cual, nuestro marco de selección, como pone ahí, pues es muchísimo más valioso y más, ¿vale? También, ¿qué nos permite generar el reclutamiento 2.0? Pues una visión muchísimo más amplia de lo que es el mercado laboral en sí. Es decir, no nos quedamos con la gente que se inscribe, sino que realmente sabemos qué personas hay que cumplen el perfil que deseamos, que estamos buscando, cuántas personas hay, qué perfiles tienen, les tenemos localizados, les tenemos identificados, aunque esas personas, aunque esos profesionales en un momento puntual concreto no estén interesados en un cambio, nunca se sabe lo que puede pasar de aquí a 6 meses, a un año, a 2, y aparte es una red de contactos, como bien decíamos, que nos genera a su vez otra red de contactos. Es decir, nos pueden, a lo mejor un determinado profesional no está interesado en un proyecto, pero nos puede recomendar a gente que sí que lo esté, con un perfil similar al suyo, ¿no? Es mucho más dinámico, es mucho más, incluso yo diría, mucho más divertido y mucho más enriquecedor, ¿no?
ahí, bueno, pues aparece lo que ya os comentaba, ¿no? Que no todos los candidatos que pueden estar receptivos a valorar un cambio profesional o a valorar una nueva opción de empleo necesariamente están atentos a las ofertas de determinadas webs de empleo, ¿no? No necesariamente, hay gente que no está mal del todo en su empresa o que está bien, no tiene ni siquiera por qué estar mal, pero bueno, si de repente surge un proyecto que te encaja, te animas y te lo planteas. Entonces, ¿por qué dejar de tocar a esa gente, ¿no? Que también es muy interesante para nosotros. Luego, evidentemente, el hacer una buena estrategia de reclutamiento 2.0, que ahora veremos cómo lo hacemos, lo he dejado un poquito para el final, incrementa muchísimo la red de contactos de ya no solo de la empresa para la que trabajemos, sea una empresa cliente o una consultoría, sino del propio consultor, ¿no? Del Departamento de Recursos Humanos y del propio reclutador. Permite, a la vez, que tanto nuestra empresa como nuestro nombre propio, o sea, como pues estoy viendo el listado de los nombres, pues como Carmen Caballero, ¿no? Por ejemplo, tenga una imagen de marca, es decir, tenga una mayor visibilidad en las redes sociales, tenga un posicionamiento dentro de esas redes y se te conozca. Y eso al final es importante, ¿no? Y se te conozca por tus nombres, por tus apellidos y por la empresa en la que trabajas. Es decir, te da una labor de publicidad gratuita, además, que la publicidad gratuita yo creo que es de lo mejor que hay, bastante importante, ¿vale? Luego, comentaba la imagen de marca, ¿no? Las empresas, los consultores, los departamentos de recursos humanos que tienen una buena estrategia de reclutamiento y que lo hacen 2.0 y que lo hacen bien y que se saben manejar bien en las redes sociales, que comunican bien, que cuidan mucho también las formas, eso lo veremos después, pues al final tienen una muy buena imagen de marca, ¿no? Tú te posicionas en el mercado y la gente te conoce y quiere contactar contigo, ¿vale? Luego, también esto, sobre todo es de agradecer de cara a recursos humanos, ¿no? Yo creo que también de cara al propio candidato, que la relación que se establece entre el reclutador, entre el consultor de selección, consultor de recursos humanos, bueno, llamémoslo como queráis, y los candidatos y los profesionales es súper directa, es mucho más fluida, es mucho más natural y se conoce a la gente en un entorno en el que ya no solo te centras en un papel, que al final un papel de una persona dice muy poco, sino que la conoces interactuando, la conoces cómo se expresa, la conoces de una manera más relacional y a nivel de recursos humanos es muy enriquecedor y para el candidato, en mi opinión, creo que es bastante más agradable y bastante menos ¿no? El escenario de reclutamiento de evidentemente los escenarios cambian, ¿no? Ya no hablamos de publicar webs de empleo, como comentábamos, y de hacer una selección pasiva, sino, bueno, pues realmente hacer una búsqueda directa, una selección mucho más activa. Entonces, el reclutamiento 2.0 tiene como escenario principal, tiene como base principal, como sabéis todos, las redes sociales. ¿Vale? Aquí, evidentemente, que ahora lo comentaremos más en detalle, hay que tener en cuenta, pues como en todo, ¿no? No todas las redes sociales valen para todo. Ahora lo hablaremos, pero hay que saber elegir cuando hablamos de reclutar y de acceder a profesionales y de crear una imagen de marca, pues probablemente el Facebook no sea el lugar para encontrar profesionales. Es el lugar adecuado para muchas otras cosas, pero para buscar profesionales no. Y probablemente Twitter tampoco. Quizás para otro tipo de estrategias sí, pero para buscar, para reclutar, no sea el lugar más adecuado. Entonces, bueno, lo primero que habría que hacer, que luego lo comentaremos mejor, es pues, esencialmente eso, ¿no? El elegir y el elegir bien la red social en la que nos vamos a mover y a la que le vamos a dedicar mucho tiempo. Como ya comentaba, bueno, pues al final no se trata de simplemente de publicar la oferta y de recibir pasivamente unos currículums, sino que la labor del reclutador, la labor del consultor, la labor de la empresa, pues es una labor continua, diaria, y las aportaciones que hagamos, en este caso pues cada uno de nosotros, son fundamentales. Las aportaciones diarias y tienen
que ser aportaciones de calidad y tienen que ser interesantes, ¿no? Y al final son escenarios muy flexibles. Aquí no se sota a caballo rey, no hay una plantilla para publicar una determinada oferta, sino hay que saber adaptarse al medio, adaptarse a lo que estamos buscando, encontrar la mejor forma de acceder a los candidatos y a partir de ahí, bueno, pues generar en el reclutador o generar en el Departamento de Recursos Humanos un papel mucho más flexible, ¿no? Como me oís bien ahora, ¿no? Todos. Vale. Como ya os avanzaba, los principales medios de reclutamiento 2.0, los más conocidos, redes de networking hay muchas, también redes de networking, perdón, que funcionen, no hay tantas. ¿Me seguís oyendo entrecortada o me oís bien? Bien, vale, 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 perfecto. Como decía, redes de networking, muchas, está Sync, bueno, luego Corona, bueno, hay distintas, voy a intentar, es que no sé por qué se corta, que aquí aparece, bueno, intentaré, vale. Hay distintas redes de networking, pero no todas ellas, bueno, pues tienen la misma, ¿cómo decirlo?, el mismo rendimiento, la misma relevancia, también pues, de cara a España, ¿no?, que es donde estamos, y bueno, pues sobre todo por el número de usuarios y el acceso a profesionales que tienes de ¿vale? Entonces yo me he centrado un poquito en LinkedIn, que es la que luego os voy a explicar un poquito más en detenimiento, que es, pues yo creo que a día de hoy una de las principales, si no la principal, y, y en la que verdaderamente pues hay que dedicar tiempo, hay que saber manejar, porque no es tan sencilla como parece, requiere, como decías, un papel mucho más activo del que mucha gente hace. Y, y bueno, pues yo creo que es la principal herramienta, pues no solo para posicionarnos como empresa, como marca, como consultor, sino bueno, para establecer una amplia red de contactos interesantes de nuestro sector, de nuestra especialidad y de los profesionales que nos pueden encajar en nuestra empresa. Luego menciono Twitter, ¿vale? Twitter sí que es cierto que pues, a nivel para publicar, por ejemplo, ofertas de empresa, ofertas, las vacantes que surgen en la empresa, o determinadas noticias interesantes, relevantes de nuestra empresa, del sector al que se dedica nuestra empresa, es interesante, ¿no? Porque le da una visibilidad muy rápida. Twitter, como sabéis, funciona muy rápido, accede a muchísimos usuarios y bueno, sí que es cierto que te puede ser útil, ¿no? Pues para recibir candidaturas y publicar ofertas y para que la gente tenga en mente tu empresa y tu marca. Pero quizás como herramienta de reclutamiento como tal, es decir, como herramienta de búsqueda activa de voy a buscar los candidatos, no es tan, evidentemente no es tan útil porque no te permite la visibilidad que te da LinkedIn. Y luego Facebook, yo por ejemplo sí que me he dado cuenta que muchísimas empresas, bueno, muchas, la mayoría, ¿no?, que tienen perfiles de Facebook, pero como empresa, es decir, por un tema de publicidad, por un tema bueno, pues de estar en todas las redes sociales y de que se te vea, ¿no?, de imagen de marca. Pero como estrategia para buscar candidatos, pues Facebook yo creo que en este caso quedaría descartada porque no es el medio, ¿no? Sí, como publicidad de empresa, evidentemente, pues es una buena estrategia para publicar tus noticias, tus artículos, tus novedades, pero no como estrategia, como arma de reclutamiento. ¿Vale? El papel de recursos humanos, del consultor, del reclutador, los llamamos como queráis, de la empresa en las redes sociales, ¿no? Ya os adelantaba antes que es un papel dinámico y muy proactivo. Es decir, aquí en el reclutamiento 2.0 se trabaja y es un trabajo diario y tienes que estar constantemente pendiente de lo que pones, pendiente de las respuestas de la gente, de las respuestas de los profesionales
y muy atenta, ¿no? Muy atento a de cualquier novedad y cualquier cambio en la red, ¿no? Entonces, al final, pues lo que pone ahí, ¿no? Es un trabajo diario. No es simplemente el publicar una oferta o dar la visibilidad, sino, bueno, pues poner, por ejemplo, noticias interesantes de nuestro sector. Si yo, por ejemplo, me dedico, en mi caso, a la industria farmacéutica, pues estar informada totalmente de las novedades que hay en la industria farmacéutica, publicar noticias interesantes, que sean relevantes para los profesionales que yo tengo en mi red profesional, aspectos que sean relevantes de mi empresa, es decir, noticias de interés, siempre en el ámbito profesional, porque no hay que olvidar que aquí hay que centrarse todo de una manera muy dinámica y de una manera muy abierta, pero muy profesional, y al final pues esto hace que estemos ahí, ¿no? Pero es un trabajo diario y en el que se le tiene que dedicar su tiempo y, como decía antes, pues determinadas redes de networking como LinkedIn es como, al final es como el cerebro, ¿no? Que se conoce muy poquito de todo el rendimiento que pueden llegar a dar. Y hay que saber manejarlas, hay que manejarlas bien, porque si no, realmente no les das el uso que tienen, ¿vale? Luego, evidentemente, también el papel del consultor de recursos humanos, del reclutador en las redes sociales, implica contactar directamente, agregar, porque si todos conocéis LinkedIn o no, pero bueno, agregar, mandar un email, contactar directamente con aquellos perfiles que veamos en la red social que son interesantes para nosotros a un corto, a un medio o a un largo plazo. Es decir, si estamos buscando, pues imaginaros, un product manager, un director de marketing eh, especializado, yo como me dedico pues a la industria farmacéutica, pero bueno, especializado en el área de oncología, pues yo voy a contactar con todos aquellos directores de marketing que conozcan el área de oncología, que estén en mi red de contactos. Les voy a buscar, ¿vale? Evidentemente, no todos ellos, casi ninguno probablemente no tenga interés en ese momento en un cambio, pero a lo mejor en ese momento no, pero dentro de 6 meses sí, o dentro de un año sí. Y si yo tengo una buena red de contactos y conozco a todos los directores de marketing de oncología de España, de todos los laboratorios que hay en España, seguro que me pueden recomendar gente buenísima con experiencia en marketing en oncología. Y ese es el objetivo, ¿no? Ya no solo trabajar para una vacante, sino trabajar para todo, para un trabajo a largo plazo, una labor de verdadera consultoría, ¿vale? Y luego, pues siempre con la idea de anticiparse. Es decir, si yo sé que en mi empresa se suelen, puesto ahora el ejemplo del director de marketing, pero bueno, vamos a poner uno más de posiciones de staff que depende menos del sector, ¿no? Si yo sé que en mi empresa suelen necesitar muchos controles financieros, ¿para qué voy a esperar a tener una vacante y tener que cubrirla de repente, pasándolo fatal en 2 semanas, en 3 semanas? Pues voy a hacerme una investigación de los controles financieros que hay, voy a contactarles, voy a indagar, voy a meterme en sus grupos y voy a hacer, bueno, pues un poco esa labor de conexión para conocerlos a la mayoría que pueda y hacer una buena red de contactos, ¿vale? Luego, como ya también os adelantaba antes, el, el papel del reclutador, del consultor de recursos humanos, al ser mucho más activo, evidentemente también se le exige mucho más. Es decir, y los que os manejéis pues, en Twitter o los que estáis, que os guste este mundillo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, y los que os guste LinkedIn lo sabréis, ¿no? Para ser un buen referente, una figura posicionada en las redes sociales, un social networker, ¿no? Como se llama, debemos acostumbrarnos, lo primero de todo, a facilitar y nunca jamás interrumpir la comunicación, ¿no? Y a dar feedback. Es decir, cuando tú estás en una red social y contactas con gente, hablas con gente, agregas a gente, publicas noticias, publicas artículos interesantes de tu sector, publicas ofertas de empleo,
la gente te escribe, la gente también pues las ve, la gente contacta contigo, te manda emails, a lo mejor no te valen para ese proyecto, pero te pueden valer para otros, y la gente reacciona. Evidentemente como decíamos, ¿no? Es una selección muchísimo más dinámica y muchísimo más relacional. Entonces, lo que no puede ser es que tú, desde tu red social, sea la que sea, publiques un montón de noticias, un montón de artículos, un montón de ofertas de empleo, y cuando la gente te responda, te mande emails, intente comunicarse contigo, te mande su currículum o te diga que está interesado o que no, tú no les contestes. Eso es, yo creo que de los errores, aunque parezca muy básico, pero lo hace la mayoría de la gente, de los errores más básicos que hay, es decir, mantener la comunicación y dar feedback y tener un buen posicionamiento en las redes sociales se consigue también contestando a todo el mundo. O sea, como decía, es un trabajo diario, es un trabajo constante y eso te permite que la gente tenga una buena imagen de ti, aunque no te conozca en persona, pero te conocen las redes sociales y es importante que tu imagen sea buena, ¿no? Entonces, contestar siempre, responder a todo el mundo y evitar las plantillas. A mí me parece que las comunicaciones excesivamente formales, según qué contextos, y las plantillas estas estandarizadas, por ejemplo, la habéis visto todos, cuando mandas tu currículum a una empresa que te llega una plantilla, evidentemente, pues cuando mandas tu currículum a una multinacional, pues no van a contestar, porque lo mandas a una base de datos, no lo van a contestar individualmente a todo el mundo, pero una red social en la que evidentemente no es una base de datos, es una red social, tú no puedes contestar con una plantilla de he recibido tu currículum o tomo nota de tu interés y contestan a todo el mundo igual, ¿no? Hay que contestar a la gente en función de lo que te está preguntando y de la forma más personalizada posible, porque eso nos posiciona, nos diferencia de los demás y genera una imagen de marca. Y la gente lo valora muchísimo. O sea, es un aspecto fundamental, ¿no? Luego, lo que creo que también lo comentaba antes, perdón, las relaciones con los candidatos, con los profesionales, pues son muchísimo más directas que a través... ¿Se corta más? Ay, no sé qué pasa. A ver, un momentito. ¿Qué tal ahora? Ay, pues no sé de qué es. ¿Se corta ahora? ¿Mejor? ¿Mejor? Vale. ¿Mejor así? Vale, ¿ahora no me oís cortada? Vale, vale, perfecto. No me oís cortada, ¿no? Vale. Bueno, pues sigo. Si veis que se entrecorta mucho, ponerme un mensaje para que no siga hablando y vuelva atrás. O si necesitáis que vuelva atrás en algo, me lo decís, ¿eh? Sin problema. Me lo escribís y vuelvo atrás, ¿vale? Pero no dejéis de hacerlo porque si no, sigo hablando y no me doy cuenta, ¿vale? Bueno, como decía, bueno, volviendo el resumen, pues al final siempre mantener la comunicación, cuidar muchísimo las formas y para diferenciarnos y generar la marca personal. Luego, las relaciones con los candidatos, con los profesionales, como decía, son muchísimo más directas, son muchísimo más fluidas y entonces esto también nos permite conocer a los profesionales de una manera mucho más, como decía, mucho más relacional, ¿no? Es decir, ya no conocemos solo su perfil en un papel, sino que conocemos cómo se relacionan con los demás, cómo escriben, cómo se comunican, qué tipo de artículos publican, es decir, conoces más sus intereses, sus motivaciones profesionales, te da una visión muchísimo más amplia y mucho más enriquecedora, ¿no?
de los candidatos a los que podemos tener acceso. Vale, aquí yo voy a entrar más en un aspecto un poquito más práctico, lo voy a intentar explicar desde aquí. Como digo, todas las dudas que tengáis, ahora pues irlas apuntando y ahora me preguntáis, ¿vale? Como ejemplo de red social, de cara a reclutamiento, ¿vale? Que es de lo que va este módulo, yo he puesto LinkedIn, porque para mí es pues, evidente, y supongo que para los que la conozcáis y los que la uséis, pues es la red de negocios por excelencia, ¿no? Aquí hay que tener varios aspectos, o hay que tomar varios puntos a considerar. Uno de los problemas no de LinkedIn, sino del uso que se le da a LinkedIn, es que mucha gente crea su perfil. Hablo tanto desde el universo de profesionales candidatos como desde nuestro universo de recursos humanos, consultores de selección, reclutadores. Crea su perfil y lo que ocurre en muchísimos casos, yo diría la mayoría de los casos, es que la gente crea su perfil de LinkedIn, pone su currículum, normalmente no muy bien puesto, la verdad, y lo deja. O sea, tú dices, ya está, ya me he dado de alta en LinkedIn, ya he puesto mi currículum, ala, a esperar. Y así, pues evidentemente, es lo que decía, volvemos al principio, es algo dinámico, es un trabajo diario y así ni se te ve, ni creas red de contactos, ni creas enlaces de interés, ni accedes si eres profesional candidato, ni accedes a buenas ofertas y si eres reclutador, recursos humanos, no, así tampoco accedes a buenos candidatos porque no se te ve, ¿vale? Entonces, cuando digo perfil completo, ahora lo comentaremos, es un perfil real, evidentemente, siempre ateniéndose a la realidad del perfil que cada uno tenemos, pero es un perfil cuidado nuestro posicionamiento orgánico, porque LinkedIn, ahora también lo veremos, funciona como, en ese sentido, funciona como una página web, es decir, tiene un posicionamiento orgánico. Si sabemos hacerlo bien, salimos en las primeras búsquedas, salimos y tenemos mayor visibilidad que si lo completamos de cualquier manera. Y bueno, pues al final nos permite esto acceder a mayores redes de contactos, ¿no? En LinkedIn ocurre lo contrario, evidentemente, que ocurre con las redes sociales pues encaminadas a amistad, ¿no? Se suele decir, pues en Facebook ten a gente que verdaderamente conozcas, no agregues a todo el mundo, y en LinkedIn al contrario, pero también con matices. En LinkedIn si interesa o en las redes de networking, LinkedIn o la que queráis utilizar, yo estoy poniendo el ejemplo de LinkedIn, evidentemente cuantos más contactos tengas, por mayor acceso, tienes acceso a un número más amplio de candidatos y tienes acceso a un número más amplio de redes. Pero también hay que cuidar las personas a las que agregas. Es decir, si yo, por ejemplo, yo cuento en mi caso, ¿no? Cada uno que piense en el suyo. Si yo trabajo en recursos humanos de la industria farmacéutica, a mí me interesa, por un lado, para mí, tener contactos de recursos humanos, a lo que yo me dedico, recursos humanos de cualquier sector, consultores de recursos humanos de mi sector, evidentemente lo principal, directores de recursos humanos de mi sector y recursos humanos en general, de otros sectores, de finanzas, de gran consumo, de lo que sea, porque es mi especialidad y es lo que yo me dedico. Pero como yo me dedico a recursos humanos en la industria farmacéutica, ¿qué otros profesionales me interesa tener a mí? Pues a todos los de la industria farmacéutica, porque ese es mi target y esa es la red en la que yo me muevo. Y es el tipo de profesionales que yo busco. Profesionales con experiencia en este sector o vinculados de alguna manera al mundo de la biotecnología y a los laboratorios farmacéuticos. Posiciones, todas. Ventas, marketing, departamento médico, relaciones
profesionales, galénica, analítica, formulación, I+D, bueno, todo lo que tiene que ver, pero dentro de mi sector. Entonces, yo siempre voy a procurar e intentar tener el mayor número de contactos posible dentro de recursos humanos y dentro, por un lado, hay todo, y dentro de mi sector, que mi sector es la industria farmacéutica y biotecnológica, ¿vale? A lo mejor pues, contar con otro tipo de perfiles a mansalva, pues sí, no es que te perjudique, pero hay que también saber centrarse muy en el LinkedIn y tener un LinkedIn de calidad, ¿no? Que te permita acceder a redes útiles y de las que saques rendimiento para ti. Vale. Cuando hablo de un perfil de LinkedIn completo, ¿a qué me estoy refiriendo? Un perfil de red social de networking completo, porque podemos hablar de otras, la que cada uno está acostumbrado, aunque bueno, como digo, yo me voy a centrar quizás en LinkedIn, que es la más conocida a día de hoy, pues evidentemente desde la parte curricular, que es lo básico, o sea, eso ya simplemente es dedicarle unos minutos, tener una formación académica completa, completarla todo, idiomas los tenemos también, en qué nivel, evidentemente, la experiencia profesional con funciones detalladas, que es lo que hacemos en el día a día. Ahí pongo cuidando el posicionamiento orgánico, ahora lo explicaré, para no adelantar, ¿vale? Luego, en el título, para los que tengáis LinkedIn y para los que no, si usted hay alguien que no lo tiene, que se lo haga, ¿vale? Mañana mismo, pero en el LinkedIn, pues nos da opciones para poner como si fuera un currículum. Los cargos por los que hemos ido pasando, nuestro cargo actual, o sea, la posición del cargo que ocupamos actualmente, de lo que estamos haciendo ahora mismo, y luego un título como que engloba a lo que tú te dedicas, ¿vale? Que no se refiere ni al cargo actual ni al cargo pasado, sino a tu calificación profesional, ¿no? Cómo te defines en pocas palabras para que la gente te busque, ¿no? Y al final es lo que se ve, o sea, es lo primero que se ve en LinkedIn, ¿vale? En título, por ejemplo, ocurre que muchos profesionales se ponen reclamos como no son reclamos, bueno, sí son reclamos, ¿no? Intentan innovar con el título y ponen a lo mejor pues profesional en búsqueda activa de empleo o cosas parecidas, ¿no? Un poco en la línea, ¿no? Pues, dando a entender que se está buscando, dando a entender no, o diciendo directamente que se está buscando empleo, o que en este momento estás desempleado, o cosas más creativas como, bueno, pues profesional innovador, con altas dotes de liderazgo, por ejemplo, lo estoy inventando, ¿vale? Eso es un error. En el título, en LinkedIn, y esto está muy asociado a lo que comentaba del posicionamiento orgánico, como ocurre con las webs normales, en el título debe de figurar nuestro cargo y nuestra especialidad profesional. Es decir, responsable de selección, industria farmacéutica, o responsable de recursos humanos, o director de marketing, ¿vale? Aunque no sea exactamente el cargo que ocupas ahora o el cargo, a lo mejor lo puedes poner más genérico, lo puedes poner como quieras, pero un cargo, una titulación profesional y a lo que tú te dedicas. Lo otro es un error y te hace un escaso favor a nivel, primero, de imagen, de posicionamiento y a nivel de búsquedas, porque, como decía, al tener un posicionamiento orgánico, te interesa que tu LinkedIn esté estructurado de una determinada manera para salir en más búsquedas, no para salir en menos, ¿vale? Especialmente, en los dos casos, pero especialmente si eres candidato, si estás buscando empleo, ¿no? Te interesa que te vean, que si buscan un director de marketing salgas tú, no que salgan un montón de personas y tú no aparezcas porque en título has puesto profesional innovador con altas dotes de liderazgo, ¿no? Entonces esto es fundamental porque además lo veo mucho y es un error, ¿de acuerdo? Luego, referencias profesionales. Hay gente, no entiendo muy bien por qué, que es muy reticente a
El perfil profesional, cuanto más completo esté, mejor y más mayor visibilidad tienes. LinkedIn te da la opción de que solicites, referencias a determinados profesionales con los que has trabajado. Pues ellos escriben sobre ti, tú apareces en tu perfil, y cuantas más referencias, siempre que sean interesantes, que te verdaderamente no de un amigo, ¿no?, sino de gente que haya colaborado contigo, de jefes, clientes, proveedores, gente con la que tengas relación profesional, pues siempre es interesante que aparezcan estas referencias. Te da mucha visibilidad y te da visibilidad dentro también de los contactos de la persona que te referencia, y así haces que tu red se vaya ampliando, que te agregue más gente, que se vaya moviendo más, ¿vale? Luego hay un campo también para completar, pues, con actitudes y con competencias profesionales, ¿vale? Que luego el resto de profesionales que forman parte de la red de LinkedIn, pues aquellos que nos conozcan, pues pueden validar cuando quieran. Esto es una función, de hecho, ahora muy reciente. Pero bueno, un poco lo incluyo todo para que veáis un poco todos los campos que deben de estar siempre completos. Vale, esto es muy importante. Otra funcionalidad muy interesante de LinkedIn es que te puedes hacer, como decía, no hay que coger y colgar tu currículum, por decirlo de alguna manera, que sería, por ejemplo, lo que vemos en la pantalla anterior, por muy bien hecho que esté, y dejarlo ahí. No. Es decir, hay que colgar nuestro perfil, que quede bien, que quede completo y que sea real, ¿vale? Pero luego ya el resto de trabajo es un trabajo más práctico. Entonces, el LinkedIn nos da la opción con el LinkedIn, digamos, estándar, por ejemplo, de formar parte de 50 grupos profesionales, ¿vale? Creo que son hasta 50. Grupos profesionales, pues que al final sean interesantes para nosotros. Poniendo, pues, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, pues para mí que trabajo en recursos humanos de Pharma, yo estaré en los grupos, para mí son interesantes los grupos de recursos humanos y los grupos de Pharma, ¿vale? De distintas posiciones, de las que yo busco y que son interesantes para mí. Entonces, dentro de esta funcionalidad, yo puedo formar parte de 50 grupos. Para elegir los grupos tenemos que tener en cuenta, siempre pensando en que estos grupos nos dan visibilidad dentro del grupo, nos ve más gente, nos agrega más gente, incrementamos red de contactos, tenemos que pensar en que sean grupos numerosos, evidentemente, porque cuanto más miembros tenga el grupo, más ampliamos nuestra red, grupos numerosos y grupos de los que obtengamos un buen rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor un grupo de LinkedIn que puede ser muy interesante para nosotros, pongamos otro ejemplo, alguien que se dedique al sector de gran consumo, se puede unir a un grupo especial, pues profesionales del gran consumo en España, por ejemplo, que tenga un montón de usuarios, pero en el que no puedas publicar ofertas, no puedas publicar artículos, entonces tu visibilidad en ese grupo realmente es muy reducida y que el rendimiento que tú puedes sacar a ese grupo es muy reducido. Hablo sobre todo desde el lado de si trabajas en recursos humanos, ¿no? Que al final, si trabajas en recursos humanos, lo que quieres es conocer gente y atraer talento a tu empresa. Entonces, no solo tener en cuenta, que es el primer factor a tener en cuenta, es decir, los grupos que tienen más miembros son los primeros que tenemos que tocar, los primeros, pero ver qué rendimiento le sacamos. Si yo publico una oferta en un grupo y no me la publican porque no me dejan publicarla, o no recibo ninguna candidatura, nadie está interesado, nadie me comenta, nada, pues el rendimiento que le estoy sacando es muy limitado. Y como LinkedIn solo me deja ser miembro de 50 grupos, pues me salgo de ese grupo, me busco otro y me meto en otro. ¿Vale? O sea, como decía, es una labor diaria. Vale, me pierdo. Luego, como comentaba, estos grupos, al final, pues sobre todo para los que ya lo uséis, que seguro que muchos de vosotros lo usáis, nos permiten, desde el lado de recursos humanos, siempre lo estoy explicando desde nuestro lado, nos permiten publicar ofertas de empleo, ¿vale? Nos permiten publicar ofertas, publicar
debates, publicar artículos de interés, publicar noticias, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues todos aquellos miembros del grupo que vean nuestro debate, que vean nuestra oferta de empleo y que estén interesados, se pondrán en contacto con nosotros. Algunos nos enviarán su currículum, muchos de ellos su perfil encajará con lo que estamos buscando, otros tantos no, siempre contestar a todo el mundo y cuando muchas veces a lo mejor simplemente pues sirven para recomendarte a otro profesional o para hacer cadena, ¿vale? Y ahí es de donde vamos ampliando nuestra. Luego, como esto ya lo he contado, pero bueno, no solo debemos tener en mente los grupos para publicar ofertas y para buscar candidaturas, sino también para lo que comentábamos al principio de todo, ¿no? Generar imagen de marca nuestra y de nuestra empresa. Pues publicar ofertas interesantes, artículos interesantes, publicar pues, aspectos, noticias referentes de nuestro sector y que, bueno, que puedan generar debate. ¿Vale? ¿Cómo podemos realizar el reclutamiento en LinkedIn o LinkedIn en este caso o en cualquier otra red de networking que son todas en este sentido muy parecidas, ¿no? Por un lado, podemos realizar lo que se llama la búsqueda directa, que para los que estuvisteis o para los que escuchasteis la videoconferencia de selección y coste, que vi creo que fue el mes pasado, lo explicamos un poquito en qué consistía, ¿no? Es decir, contactamos directamente, nosotros buscamos en LinkedIn porque funciona como una base de datos y contactamos directamente con aquellos profesionales cuyos perfiles puedan ser interesantes para nosotros, para una vacante actual o en general para un futuro, ¿vale? ¿Cómo se debe de contactar con la gente en LinkedIn? Pues, por ejemplo, volviendo a los grupos, normalmente en LinkedIn lo recomendable es que tú contactes con gente a la que conoces, ¿vale? Es lo que suelen decirte, ¿no? Sobre todo pues desde recursos humanos, que has hablado con ella, que les hayas entrevistado, pero al final eso limitaría mucho las búsquedas, ¿vale? Entonces la gente contacta con todo el mundo, eso es que para los que ustedes lo sabéis, la gente contacta con todo el mundo que puede ser interesante, pero no vale contactar de cualquier manera, es decir, cuando tú agregas a alguien en LinkedIn, pues siempre con un mensaje personal y siempre, si compartes grupo, queda muchísimo mejor, ¿vale? Por eso es tan importante siempre formar parte de los 50 grupos que te permite tener LinkedIn. Si formas parte de 50 grupos de tu sector y de tu especialidad, tienes muchísimas más probabilidades de compartir ese grupo con la persona con la que te quieres conectar y por tanto pues que esa conexión sea más, ¿cómo decirlo?, ¿no? Sea más formal, sea más agradable, no sea de tan violenta, entre comillas, de no te conozco de nada y te voy a conectar. No, porque compartimos grupo, compartimos un interés y tenemos cosas en común. Entonces, ya los grupos también por un tema de las conexiones que vamos a establecer es fundamental. A más grupos, más probabilidad que la persona a la que vamos a contactar forma parte de nuestro grupo y nos acepte en su red más fácilmente, ¿vale? Luego LinkedIn también, ¿qué opciones nos ofrece? Pues evidentemente en nuestro propio perfil tenemos la opción de publicar cosas. Cuando digo cosas, pues como comentaba, desde artículos noticias hasta la vacante o las posiciones que estamos buscando, ¿vale? Nos permite publicarlo para nuestros contactos, que lo vean nuestros contactos, o que lo vea el público en general, es decir, que lo vean nuestros contactos y otros aquellos que a lo mejor no tenemos agregados, pero salen en su red, ¿vale? Evidentemente, si vamos a publicar una vacante, lo que nos interesa es que salga publicada de un modo público, porque a lo mejor la ve un profesional estupendo que no tenemos identificado, que no tenemos en nuestra red, le interesa, nos acepta y aumentamos nuestra red de contactos, ¿vale? Luego, como comentaba, volviendo a los grupos, nos ofrece también la posibilidad de publicar estas ofertas en los grupos profesionales, ¿vale? Y luego, a través de nuestros contactos, de esa red de contactos que tenemos en LinkedIn, que cuanto más amplia mejor,
podemos mandar un mail a todos nuestros candidatos, a lo mejor pues dividido por especialidad. Volviendo al ejemplo de antes, si estoy buscando un director de marketing para oncología, pues puedo preparar un mail a todos los candidatos y enviarlo a todos los candidatos que forman parte de mi red de LinkedIn, que se dedican al mundo del marketing, y decirles que en ese momento yo estoy buscando un director de marketing de oncología, que si me pueden recomendar buenos profesionales. Y la gente es encantadora. La gente te contesta, la gente que no te contesta, pero hay muchísima gente que te contesta y te recomiendan a gente buenísima y sigues ampliando la red. Es decir, como veis, las posibilidades en este caso son la verdad ilimitadas, pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas y hay que hacerlo de una manera muy. Vale. Esto es como un resumen un poquito de lo que he comentado antes, ¿no? El reclutamiento en una red social, al final se trata de un trabajo diario. No debemos olvidar eso. O sea, no podemos estar una semana sin tocar el LinkedIn y sin actualizar y sin publicar y sin que se nos vea, ¿vale? Cuanta mayor visibilidad tengamos, mejor. Cuanto nuestro perfil está más completo, mejor. Antes saldremos en las búsquedas. Y no olvidar que al ser una red pública, una red social, todo lo que hacemos, cómo respondemos a los demás, cómo contestamos a los emails, si los contestamos, si no los contestamos, genera una imagen y esa es una imagen que queda. Entonces hay que ser bastante excelentes, ¿no? en el trato, como pone ahí, responder todos los correos, agradecer siempre cuando nos recomiendan a gente, ser profesionales, pero ser simpáticos y ser educados, ¿vale? Luego, esto como último punto, y ahora si queréis pues comentamos algunas dudas que tengáis, ¿vale? Como dato por si alguno no lo conocía. Como os decía antes, LinkedIn funciona como una página web y tiene un posicionamiento orgánico, ¿vale? Que esto ya sabéis qué quiere decir, que si marcas un poco las casillas y los toques que tienes que marcar, sales en más búsquedas, apareces de una manera más fácil y se te ve más, ¿vale? Y el LinkedIn esto interesa mucho. Entonces, ¿cómo podemos conseguir de una manera muy sencilla aparecer rápidamente cuando alguien busque nuestro cargo, cuando alguien busque, imagínate, un headhunter esté buscando un profesional de recursos humanos de gran consumo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para que yo salga de los primeros puestos en esta búsqueda? Pues lo primero, realmente son dos cositas. Son tres cosas, una ya la hemos comentado. El perfil tiene que estar súper completo, con todo. Referencias profesionales, todo, lo más completo posible. Y luego introducir palabras clave a lo largo de todo el perfil. Es decir, si yo me dedico, ya no pongo mi ejemplo otra vez, que ya es como muy aburrido, pero si yo me dedico a recursos humanos de finanzas, tengo que poner en mi perfil recursos humanos de finanzas muchas veces, pero de una manera que quede bien para que salgan las búsquedas. Esa es mi palabra clave, ¿vale? Mi cargo y mi especialidad. Entonces, esta palabra clave debe de aparecer, como veis, en el titular profesional, volviendo a lo que hemos comentado antes. Nada de intentar ser creativos en este punto, porque lo que tenemos que hacer es salir, es ser visible. Entonces, en el titular profesional, en el cargo actual y los anteriores, ¿vale? En la descripción de cada experiencia profesional y a lo largo, pues eso, de todo el perfil que aparezca recursos humanos, por ejemplo, y finanzas. Así, si una determinada empresa busca esta posición para incorporar, yo voy a salir en las primeras búsquedas, ¿vale? ¿Cómo podemos comprobar si tenemos el número ideal de palabras claves en nuestro perfil? Que creo que está entre 15 y 30, ¿vale? Tiene que repetirse más o menos la palabra, me parece. Creo que 30 es mucho, a lo mejor me estoy pasando, pero entre 10 y 30,
¿vale? ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues nos metemos en nuestro perfil en LinkedIn y desde nuestro perfil, sin tocar nada, tocamos control y F, ¿vale? Y ahí ponemos, nos saldrá una pantallita como de búsqueda, ponemos la palabra clave que estamos buscando, ponemos recursos humanos y nos dirá cuántas veces aparece en el perfil. Si vemos que aparece pocas, la incluimos. Evidentemente de una manera que no sea súper repetitiva, pues con cuidado. Como al final el perfil de LinkedIn hay que completarlo mucho, con funciones y tal, pues intentar ponerla de manera que quede bien, pero ponerla, que aparezca varias veces, ¿vale? Y con control F podemos ver cuántas veces. Y luego, en la presentación, en nuestro perfil, hay una opción para incluir una presentación de nuestra empresa, un blog personal, por ejemplo, pues la gente que nos dedicamos a recursos humanos, que muchas veces tenemos blog y tal, pues también nos permite poner en el. Y como al final ahí también aparece pues las palabras claves de las que nos dedicamos un montón de veces, maximiza muchísimo la frecuencia con la que vamos a aparecer, ¿vale? Luego, el resto de redes sociales, como decía, lo he comentado antes, que son quizás ahora las que están más en boga. Twitter es muy útil para publicar de forma muy inmediata y es especialmente útil para noticias de empresa, para artículos de interés y para vacantes. Quizás para vacantes no tanto, yo me quedaría más en el tema de noticias y artículos. Vacantes también, si tienes seguidores que estén verdaderamente relacionados con tu sector, pues probablemente encuentres algún candidato interesante por ahí. Lo que pasa es que búsqueda directa no puedes hacer. Y con Facebook, evidentemente, lo que comentaba antes, yo creo que es más un tema de imagen de marca, de dar publicidad a la empresa, un tema más de marketing y un tema más relacionado con la búsqueda de candidatos, ¿vale? Y ahora, si queréis, pues dedicamos un poco el tiempo que nos queda a dudas que podáis tener. Si me queréis plantear alguna pregunta. Vale, lo voy a leer en alto, ¿vale? ¿Existe algún inconveniente en este tipo de reclutamiento? ¿Podría estar relacionado con una mayor complejidad en relación a los métodos tradicionales de reclutamiento? A ver, no sé exactamente a qué te refieres. Inconveniente yo no le veo ninguno, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso a lo mejor de que habláramos de ley de protección de datos, estamos hablando de una red social en la que la gente que forma parte, que sería pero bueno, quizás uno de los inconvenientes que pueda surgir o pueda venir a la mente es el tema de la protección de datos personales. Cuando tú agregas a alguien en tu LinkedIn o alguien te agrega a ti, en ese momento se asume esa ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Es decir, esos datos pasan a formar parte de la persona a la que agregas. Es como Facebook, ¿no? Es decir, las comunicaciones ahí son totalmente limpias, no hay ningún problema. Y evidentemente tú no accedes al currículum de una persona sin pedírselo antes y que ella te lo mande, con lo cual hay un consentimiento, ¿no? La complejidad en relación con los métodos tradicionales de reclutamiento es más complejo, es mucho más complejo, pero es mucho más efectivo, le sacas muchísimo más rendimiento, obtienes candidatos a largo plazo y aparte, o sea, para la persona que lo hace, es que también obtienes beneficios porque se te conoce y eso lo sabemos todos ahora que es importante, ¿no? Es importante que tú también tengas visibilidad, que la gente te conozca y que si algún día tú también tienes que buscar opciones, pues que la gente sepa quién eres y tengas un acceso también a buenas ofertas, ¿no? Se pueden organizar los contactos, se pueden crear listas de contactos. LinkedIn, como decía, en este sentido, es un mundo y se puede hacer. Lo que pasa es que LinkedIn, por ejemplo, en este caso, tiene varias opciones. Es decir, hay un LinkedIn gratuito, que es el que tenemos prácticamente todos, que tiene muchísima funcionalidad,
y otros que ya tienes que pagar, que te dan funcionalidades diferentes. Pero sí, con LinkedIn se pueden hacer auténticas maravillas. Tan buenas como LinkedIn, sinceramente ninguna. Bueno, voy a leerla. ¿Qué otras redes sociales ayudan al reclutamiento tan buenas como LinkedIn? Tan buenas como LinkedIn, ninguna. En su momento estaba muy en auge Xing, no sé si os sonará, Neurona, ¿vale? Creo que se fusionaron, pero el problema que tenía, o el problema que le veía mucho la gente a esta red, que sigue existiendo, a esta red de networking, es que la búsqueda era mucho más complicada, el acceso a los profesionales era mucho más complicado. LinkedIn tiene muchísimas funcionalidades, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que estudiarse un poco, pero es muy intuitiva, ¿vale? Es intuitiva, es fácil y es muy visual, ¿vale? A ver, espera, que no me quiero saltar nada, se me están bajando un momentito. Vale. ¿Sería recomendable hacer un perfil de empresa o es un perfil personal en que me especificas la empresa en la que trabajas? Vale. Hay que tener dos. La empresa tiene que tener un perfil de empresa, que normalmente este perfil, si es una empresa grande, la lleva el community manager. Lo que está de moda ahora, no el community manager. Si no la puede llevar cualquier persona de recursos humanos que le guste este tema. Pero al margen de eso, tú como profesional, tú tienes tu perfil de, por ejemplo, en mi caso nosotros tenemos un perfil de empresa en LinkedIn, ¿vale? Pues con el nombre de la empresa. Y luego yo tengo LinkedIn con mi nombre, mis apellidos, mi cargo, la empresa en la que trabajo y yo lo hago todo desde mi LinkedIn, ¿vale? Evidentemente, mi LinkedIn con la empresa en la que trabajo, pero lo hago todo desde mi propio LinkedIn. Es más sencillo, es más accesible y aparte a la gente, ya no hablo de candidatos o no candidatos, a la gente nos gusta saber con quién hablamos. Y quizás lo malo del perfil de empresa es que es la empresa. O sea, eso está muy bien para imagen de marca, pero para buscar, pues te gusta saber, oye, pues estoy hablando con Almudena, o estoy hablando con Carmen, o estoy hablando con Carlos. Vale, a ver, un momentito. Vale. Las empresas que utilizan LinkedIn para reclutar candidatos para un proceso de selección abierto lo utilizan en exclusiva o complemento. A ver, yo por ejemplo en mi caso, yo lo utilizo como, vamos, yo diría que es prácticamente uno de mis medios más habituales, ¿vale? Yo no publico ofertas en webs de empleo, me refiero. Yo publico ofertas en LinkedIn, publico en grupos en LinkedIn, me muevo mucho por LinkedIn, me muevo mucho por recomendaciones y por búsqueda directa de profesionales, pero yo no publico, por ejemplo, en webs de empleo, tipo, no sé, que queráis, Monster InfoJobs, yo no publico nunca ofertas de empleo. Y hay muchísimas empresas y muchísimas consultoras que no publican las ofertas de empleo. Por eso digo que hay que saber también las herramientas y estar muy actualizado, porque si no nos perdemos muchas cosas. Pero en general se suele usar como complemento a otros métodos de selección, evidentemente. Se suele usar como complemento, pero ya no como complemento minoritario, ahora quizás más como mayoritario y minoritario otras cosas, porque realmente se obtiene mucho rendimiento. Si una persona tiene poca nueva experiencia profesional en su sector, para el cual posee mucha formación y en cambio sí tiene en otros los que no le interesa trabajar, ¿cómo enfocaríamos el perfil de LinkedIn? Bueno, esta es una buena pregunta y complicada, ¿vale? Y complicada. A ver, pues realmente es que es una pregunta, es una pregunta complicada. El problema de LinkedIn es que al final, no el problema, es la realidad, igual que en un currículum, los datos que figuren tienen que ser los datos reales, ¿no? Porque si no al final eso puede causar más problemas que beneficios. Y en el título, como comentaba antes, debemos de poner realmente o a lo que nos queremos dedicar o a lo que nos dedicamos, pero un cargo profesional. Yo en ese caso
yo en ese caso lo que haría sería intentar enfocar, bueno, evidentemente el componente académico esta persona lo tiene, entonces, pues, evidentemente a nivel de formación no tiene ningún problema, poner la experiencia que hay, evidentemente intentar enfocarla de la forma más relacionada con lo que me quiero dedicar posible, sin mentir, pero sí que intentar relacionarla de la forma más interesante posible, y en título y en el título profesional poner a lo que me quiero dedicar. Pero ¿qué ocurre? Que aquí también tendríamos que aportar un valor añadido, pero eso en LinkedIn también se puede aportar. Es decir, si yo me quiero dedicar a recursos humanos y jamás me he dedicado a recursos humanos, pero tengo un máster, he trabajado de otras cosas, en formación pues he estudiado psicología, derecho, etc, y tengo buena formación, pues todo eso tal cual pondría en el título el cargo al que me quiero dedicar, pongamos, no sé, consultor de recursos humanos, y buscaría grupos de recursos humanos, todos los que pudiera, publicaría, me haría muy visible y de alguna manera para que mi perfil se viera, y aunque no tenga la experiencia, que me puedan valorar por otras cosas, que al final es más importante. O sea, yo soy partidaria, y lo digo de verdad, de que la experiencia no es tan importante. Es más importante el perfil, las competencias, las habilidades. Hay gente buenísima que no ha gestionado equipos nunca y le pones a gestionar un equipo y lo hace de maravilla. Hay gente que lleva gestionando equipos toda la vida, lo hace fatal. Yo digo, gente que lleva gestionando equipos toda la vida, lo hace maravillosamente bien, pero una cosa no implica la otra. Yo soy partidaria de eso, pero para eso también hay que saber transmitirlo muy bien. Entonces, yo haría eso, jugaría mucho con los grupos, jugaría mucho con las publicaciones, para crearme una imagen, crearme un posicionamiento, ¿vale? Vale. En cuanto a lo que has comentado de pedir que nos recomienden a profesionales, no lo he entendido bien. ¿A quién habría que pedirse? Si se supone que con las personas que contactas son candidatos potenciales, no. A ver, eh, es lo que comentaba, el perfil de cada uno es el perfil de cada uno. Es decir, yo trabajo en recursos humanos, ¿vale? Y a mí la gente, las recomendaciones que tengo en LinkedIn son jefes que he tenido, clientes para los que he trabajado, candidatos a los que he movido de una empresa a otra, es decir, gente que sabe cómo trabajo. Tú hasta, pues simplemente les dices, oye, ¿te apetece recomendarme? O ellos proactivamente te dicen, oye, ¿quieres que te recomiende? Y te recomiendan. Pero dentro de tu entorno profesional. Yo, por ejemplo, dentro de mi entorno profesional de recursos humanos, mis recomendaciones son jefes míos, eh, también gente que he tenido a cargo, alguna persona que he tenido a cargo, también la tengo en LinkedIn como recomendación, que me recomienda a mí, clientes de la industria farmacéutica para los que he llevado procesos de selección, y candidatos. Entonces, que al final es mi núcleo de trabajo, ¿no? Es la gente que sabe cómo trabajo. Pero conocidos no, o sea, amigos no. Gente con la que hayas trabajado y que te conozca profesionalmente. Sí, ¿crees que puede llegar a sustituir en el futuro a los métodos tradicionales? Totalmente, totalmente. Y además, para los que ya os dediquéis a esto, que no lo sé, porque lo malo es que no podemos hablar, ¿no? Pero para que ya os dediquéis a esto, es lo que os comentaba anteriormente. Yo os decía, yo no publico en portales de empleo y en webs de empleo. Alguna vez lo he hecho hace mucho tiempo, para alguna cosa así más puntual, para ver un poco qué podía encontrar, y el rendimiento que he tenido yo no ha sido muy halagüeño, sinceramente. Se ha inscrito muchísima gente que no cumplía el perfil, muchísima gente que quedaba por encima. Al final no son búsquedas que tengan un rendimiento muy bueno. Luego muchos currículums se quedan sin leer, y yo no soy partidaria de trabajar así. Yo soy partidaria de que, bueno, pues que todas las candidaturas que recibas, todas las leas, todas las contestes de forma personal, de forma individualizada, y que, bueno, pues que el rendimiento que saques a tu tiempo sea mucho mejor. Entonces yo creo que sí que va a sustituir bastante, porque más eficaz en tiempo
todo, ¿eh? Es bastante más eficaz. Entiendo que la calidad de los candidatos es tan alta, pues para eso. Sí, a ver, hay de todo, ¿vale? Yo en mi caso, a Daniel te estoy contestando, yo en mi caso trabajo en procesos que, bueno, normalmente las posiciones son de middle management hacia alta dirección, ¿vale? Es cierto. Pero también gestiono procesos, pues he gestionado muchísimos delegados de ventas, muchísimos monitores. No sé si conocéis un poco el mundo de farma, pero bueno, muchísimos monitores de ensayos clínicos, que son posiciones quizás más bajas generalmente, más normales, y por LinkedIn me sigue funcionando mejor. Es decir, el coste salarial no tiene que ver. Hay candidatos, como en todo, hay candidatos buenos, mejores, peores, pues, todo, pero al final lo que haces es contactar con más gente, realmente hacer un proceso de selección mucho más amplio y en el que verdaderamente seleccionas, porque la cantidad de gente con la que contactas es mucho mayor y tienes una mejor idea de lo que hay. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien tiene, no esperáis? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No. Vale, vale, perfecto. Pues lo dicho, igualmente un placer. Si alguien de los que estáis aquí. Ah, ¿qué pregunta, Daniel? ¿Me puedes decir qué pregunta? Daniel, ¿qué pregunta no he respondido? Sí, el material está colgado, vamos, lo tiene la Escuela de Negocios, se lo mandé ayer, ¿vale? Esto supongo que es accesible para todos. Ah, sí, 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 sí. La Escuela de Negocios, vale, vale. La Escuela de Negocios lo tiene desde ayer, o sea que seguro, vamos, yo no trabajo con ellos, pero seguro que eso lo tenéis perfectamente accesible, ¿vale? Y nada, si alguno de vosotros no cuenta con el perfil de LinkedIn, pues yo os diría que mañana mismo le dedicaréis, además es súper entretenido, le dedicaréis un tiempo y veáis todas las posibilidades que os puedo ofrecer. ¿De acuerdo? Nada, espero volver a hablar con vosotros en algún momento. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buenas noches a todos.